80 años de música y compromiso social. De las aulas al teatro profesional. Recordamos a Isaac de Vega y Rafael Arozarena. La luz y el peso de la piedra. El guitarrista tinerfeño en el Festival Canarias Jazz and Más. Con 80 años de historia, la Orquesta Sinfónica de Tenerife es uno de los grandes referentes culturales del archipiélago. Bajo la dirección de Antonio Méndez, su proyecto artístico afronta la reflexión entre el pasado y el futuro de la música sinfónica. Nos lo cuenta el director insular de Cultura del Cabildo de Tenerife. La idea es adaptarse a ese presente, ofrecer esa calidad que la orquesta siempre ha dado a sus interpretaciones, construir los repertorios que permitan la renovación de los públicos, que es algo en lo que ya se está, y yo creo que tiene un grandísimo futuro por delante. La orquesta cumple con esa función que tiene la cultura en el contexto social, en el que enfrenta a la ciudadanía constantemente con el presente de la creación. Tanto en el ámbito cultural como en el espacio social, la orquesta tiene garantizados otros 80 años de actividad. Su compromiso con la sociedad tinerfeña ha llevado a la orquesta a emprender varios proyectos de carácter social. Desde hace años ya viene buscando esa salida hacia el espacio social, los conciertos en familia, pero también sacar a la orquesta del espacio de su casa, que es el auditorio, y llevarla a otros lugares. El centro penitenciario, hemos estado en residencias de ancianos, ofreciendo aquello que la orquesta sabe hacer mejor, que es ese repertorio del canon clásico, para continuar esa tarea de diseminación de la música clásica en la sociedad tinerfeña. El Festival Internacional de Música de Cine o el de Música Contemporánea de Tenerife son algunos de los muchos eventos en los que colabora la orquesta. Este año, además, también lo hacen con el Festival Canarias Jazz and Más. Es otra de las músicas que requieren de todo el conocimiento de una orquesta, y es una forma de ponernos como orquesta en zonas de resistencia, en lugares en los que tenemos que generar nuevos esfuerzos y nuevos compromisos con el espacio musical. Yo creo que es en esa medida en la que se piensan las colaboraciones, que además permiten ofrecer a la ciudadanía un servicio aún mayor alrededor de la música. Y también lo harán en la edición de este año del Festival de Música de Canarias, con un concierto en Tenerife y otro en Gran Canaria. Interpretarán obras de Schubert, Monsalvatche y Beethoven, dirigidas por Fabio Luisi y con Nancy Fabiola Herrera como mezzosoprano. El lema de la orquesta es Soy Sinfónica, al que este año se suma el de Siempre Contigo. Hemos estado siempre con la ciudadanía, no paramos, dimos continuidad, fuimos de las primeras orquestas que comenzaron a dar continuidad a sus temporadas, y se ha hecho un gran esfuerzo de la mano del auditorio y de los protocolos del auditorio para poder mantener la actividad a lo largo de todo el año. De ahí que hayamos decidido reforzar esa idea de compromiso de la orquesta con la música, con ese lema. Yo soy el señor Grana Padana y él es Buddy. ¡Un aplauso!
was not taken seriously by the establishment. Not only was she a woman, she was also Japanese. Kusama was creating work of equal importance, yet she wasn't getting the same backing. It was a very difficult time for her. I become so depressed one day. Te pido que guardes este secreto. En 1981, un grupo de profesores y alumnos de la Universidad de La Laguna forma el grupo de teatro Pantelaria. 10 años más tarde dan el salto a la escena profesional y se convierten en la compañía Trois Teatro. Antonio Fumero es ayudante de dirección y encargado de la producción escénica desde sus inicios. Lo mío fue un cortado con uno de los profesores y me preguntó y yo me atreví a decir que sí sin haber tenido apenas experiencia teatral. En la época en la que yo contacté con el grupo eran los propios profesores que dirigían la compañía quienes en sus clases pues detectaban posibles venas artísticas y te lo ofrecían y tú decidías sí o no. No se equivoque, siempre he odiado a los bárbaros. En estos momentos la compañía tiene 2 obras en cartelera en el circuito profesional: Bárbaros y Qué hambre, qué sed, qué frío. ¡Bárbaros! ¡Alea yacta es! Hubo un momento en que la compañía, a pesar de estar moviéndose en los circuitos profesionales como amateur, pues empezaron a cerrar las puertas legalmente. Entonces hubo una necesidad. Si tú como amateur sigues trabajando, llega un momento en que el oficio está y te conviertes en profesional. La compañía La Troupe, que viene de participar en el tercer Festival de Teatro No Profesional, con Mi nombre es Macbeth, es la sección universitaria de Trois Teatro, que lleva a cabo un programa de formación para estudiantes. Llevo 30 años formando a niños y jóvenes en teatro independientemente del trabajo escénico. Creo que ahora mismo estamos en un momento extraño. Están ocurriendo cosas como que el teatro es cosa de niñas y no de niños. Creo que hay una pequeña crisis entre los jóvenes de cara, por lo menos hacia el teatro. No sé si el resto de disciplinas artísticas ocurre lo mismo. Mira, el mundo iría de maravilla si no hubiera gente que tiene que liarlo todo. Antonio Fumero es también miembro de la Red Internacional de Cuentacuentos, disciplina que forma parte del programa de formación de los nuevos actores. O algo así, o cuando llueve se moja como todos los demás. Yo vengo del teatro y después fui narrador, aunque yo digo que el maestro al final es un actor narrador cuando está en sus clases. Yo si no tomo algo a estas horas me siento fatal. Creo que los cuentos y el teatro son disciplinas diferentes. Así lo lleva demandando la Asociación de Narradores desde hace ya unos años y últimamente se han dado pasos positivos en ese sentido. Levántate, siéntate, habla, cállate, haz esto, haz aquello, haz lo otro. Un narrador puede no tener ninguna experiencia teatral y ser un gran narrador, y un actor con mucha trabajo, con muchos ensayos detrás, puede llegar a contar un cuento y no lo cuenta o no llega igual que lo podría ser un narrador profesional. Pero claro, llegaron los bárbaros y acabaron con todo eso, como han venido haciendo a lo largo de la historia. Unos construyen y otros destruyen. Un gran casco, un gran turbante, molto onore, poco contante, poco contante, poco contante. Se cumplen 64 años de la publicación de la novela Fetasa y un siglo del nacimiento de su autor, Isaac de Vega. ¿Dónde ha estado expandido?
miembro del grupo fetasiano cuya influencia en la literatura canaria llega hasta nuestros días. El documental Fetasa, El laberinto habitado, rodado en 2006, es una pieza única para conocer la aportación de sus dos principales exponentes, Isaac de Vega y Rafael Arozarena. ¿Y qué es la peritonitis? Una inflamación del peritoneo. El cineasta David Baute es su director. Hace 15 años ya, y hoy en día el documental se sigue viendo, se sigue difundiendo por muchos colegios, institutos, y sigue siendo un legado principal para el mundo de la cultura canaria. ¿No has escrito nada? Ya. Yo no tengo cabeza, eso pasó a la historia. Así que una vez más demuestra que el cine documental no solo es un material que sirve para entretenimiento, sino realmente es un material, un legado que queda ahí para conservar nuestra historia. Tú sigues echando cosas, yo no he podido, pero hace años ya. Nuestro compañero de Cronos en Tenerife, David Beltrán, fue el director de fotografía. A nivel fotografía fuimos buscando un poco la luz que queríamos sobre los fetasianos y encontrar esos movimientos de traveling, de cámara y un poquito de improvisación para que encontrar ese punto de fetasiano. Perro flaco, aquel perro de cal y arena. Con Isaac realmente le costaba mucho más entablar diálogo, sin embargo a nivel visual pudimos trabajar muy bien con él y hay escenas maravillosas, ¿no? Y creo que transmite bastante con sus gestos. Para recrear esos mundos oníricos tuvimos que leer un poquito de literatura sobre el tema de los fetasianos y poder también localizar y buscar unos sitios y unos rincones donde se explicara un poquito ese mundo. Los brazos en alto como en los fusilamientos de Goya. Una veintena de entrevistas y muchas horas de rodaje con los dos protagonistas, condensadas en los 50 minutos de un documento ya histórico. Unidos recogimos mucho polvo, contemplamos los paisajes. Íbamos a sus rincones, a sus espacios, pudimos trabajar en entrevistas largas con ellos y realmente andar en la relación que ellos tenían con el mundo de Fetasia y con los entrevistados. Y se nos hizo muy bien y además creo que es otro hilo conductor muy importante en la película. Está Rafael Arozarena y Isaac de Vega por un lado y están todos estos entrevistados que realmente hacen que la película funcione mucho mejor. Devaluó completamente toda la cosa social que te rodeaba. Ahí queda todo un material, todo un registro, que es lo bueno también de los documentales, de sabiduría sobre la cultura canaria, sobre la literatura y sobre todo sobre Fetasa. No me acuerdo de mis obras. Todo eso está borrado completamente. Ya mi vida está borrada de mí, yo no me acuerdo de nada. Yo voy a acumular objetos, sensaciones, emociones, sueños para usarlos en la vejez. Que es testigo de un eterno amor, con su palidez ella traiciona, valiéndose del bello fulgor. Tras graduarse en Bellas Artes, Noemí Arrocha Reyes viajó a Italia para realizar estudios de restauración pictórica, pero el acercamiento al trabajo con la piedra hizo que cambiara de rumbo y se diplomara en escultura en la Academia de Bellas Artes de Carrara. Siempre empiezo a trabajar a través de bocetos y a partir de ahí, una vez que tenga la idea clara, después los paso a pequeños y después ya empiezo a trabajar sobre la idea definitiva. Si son cosas muy grandes, pues tengo que hacer esbozos, además de hacer unos dibujos generales y unas marcas generales y después ya empiezas a cortar para esbozar la pieza con la radial. Y a medida que vas llegando a los puntos básicos de la pieza que va a ser definitiva, pues vamos ya hasta la finitura
y entonces ya empiezo a trabajar pues con martillo preneumático, hasta llegar a trabajar solo con la abrasión, si me da por acabar con un pulido limpio. El Centro de Artes Plásticas del Cabildo de Gran Canaria acoge su exposición de Flexión-Reflexión, una serie de obras realizadas siguiendo las teorías de Rudolf Virchow. Sigo las teorías de Virchow porque, en cierto modo, yo me he formado en esa estructura. Es decir, yo tengo mis maestros canteros o maestros clásicos, donde nos hemos basado siempre en unas tradiciones y en una formación clásica. Y siempre se basa sobre la idea del proceso, del trabajo. Llegas hasta el final, o la perfección llega a través del trabajo. El título de la muestra hace referencia al juego de luces y sombras que plantea Rocha en sus piezas. Las sombras las utilizo como una forma de integrar la escultura con la pintura. La referencia es el plano es la sombra, pero también es un elemento que envuelve a toda la obra. No solo es una luz que se proyecta, sino una luz que complementa toda la obra y a todas las piezas dentro de la sala, como si fueran un todo. Las luces también son fundamentales porque las piezas son todas como muy ligeras y están trabajadas con mucha transparencia. Entonces crea un efecto de volátil, de ligero, que es fundamental que la luz, al reflejarla en la pieza, pues crea ese efecto de delicadeza que no está asociado a la piedra. Es la idea de lo real y lo irreal. Cuánto de verdad hay y cuánto de mentira. Es decir, la piedra es algo pesado, o eso tenemos nosotros en mente, y en realidad aquí se vuelve ligero y delicado. Y eso también lo conseguimos gracias a los efectos de la luz. Los insectos. La fotógrafa alicantina Romina Belda aborda en sus trabajos temas como la identidad, la pertenencia a un lugar y la memoria. Su exposición Ausencia, actualmente en la Casa de los Coroneles, explora a través de 16 fotografías su entorno familiar y los espacios de su infancia. La artista retrata lugares y personas que forjaron su carácter y sentido de permanencia, indagando en temas como la pérdida, los rituales del trabajo y la ausencia. Su propia madre aparece en varias de las imágenes como símbolo de la herencia, tanto de la tierra en la que creció, como de los valores de responsabilidad y esfuerzo. Guitarrista por herencia familiar, este músico tinerfeño es uno de los talentos canarios que participan en la edición de este año del Festival Canarias Jazz and Más. Ni siquiera recuerdo cuándo fue la primera vez que cogí el instrumento, o sea, fue como algo súper natural y algo que se me vino dado de alguna manera. Entonces por eso siempre digo que es como una especie de flechazo. No me resultó un esfuerzo realmente engancharme a la guitarra. Luego quizá pues sí que es un esfuerzo estudiar todos los días un poco para mejorar técnica y mejorar todos esos aspectos para, digamos, tener un buen sonido y poder comunicarte bien con este lenguaje, ¿no? Mi conexión con la guitarra yo creo que viene un poco desde pequeño, ¿no? Porque mi padre es músico, lo sigue tocando actualmente también. Realmente él fue el que, digamos, de alguna manera un poco me inspiró para ser autodidacta y porque él lo consiguió, digamos, ¿no? De alguna manera. Sí que es verdad que yo he cogido algunas clases externas con algunos profesores que me han gustado, ¿no? Como puede ser Miguel Manescau
o Juan María Vidal, pero realmente que yo creo que el tema de ser autodidacta viene también de una curiosidad interna y querer saciar esa curiosidad haciéndote preguntas a ti mismo. La técnica y la emoción y la expresión, digamos que son cosas que te tienes que trabajar bastante para hacer, digamos, esa conexión entre la parte técnica y la parte emocional, ¿no? No hay que olvidar que la música es un lenguaje y yo creo que lo importante es intentar conectar esas dos partes para un poco tener o disponer de toda la libertad posible, ¿no? Para poder expresarte. Su primer trabajo en solitario es el LP Colors, una síntesis de estilos musicales que lo han influenciado en su manera de componer. Hice algunos viajes a Brasil, algunos viajes un poco fuera, a Nueva York, etcétera, un poco para impregnarme de todas esas ideas musicales, ¿no? Y luego llevarlas al disco. Y yo creo que precisamente por eso siento que el disco tiene todas esas mezclas, ¿no? Y es una fusión realmente de todas las músicas. Para este festival de jazz voy a contar con los músicos que casi siempre suelen estar conmigo, tanto en el disco como en el directo. Voy a tener una suerte increíble, va a estar ahí Ruimán Martín en el contrabajo, va a estar Kevin Díaz en los pianos, va a estar Norberto Ortega, que es de mis saxofonistas favoritos, y va a estar también aquí George García en la batería. O sea que yo creo que va a ser un equipazo y va a ser un concierto lindo.